Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave para la seguridad en el trabajo aquí en México, el equipo de protección personal, el famoso EPP. Y tenemos un documento fresquito como base, la norma oficial mexicana, la NOM 017 STPS 2024. Salió publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas el 28 de marzo de 2025. Nuestro plan es, desmenuzar los puntos más importantes de esta nueva norma. Queremos entender bien qué significa para las empresas y para quienes trabajan día a día. ¿Listos para entrarle al análisis? Exacto. Y es que esta norma, no es un cambio menor, ¿eh? Viene a actualizar requisitos que son fundamentales para que el EPP de verdad funcione, que proteja contra accidentes, contra enfermedades laborales. Reemplaza a la versión anterior que ya, tenía su tiempo. Era de 2008. Es una modernización que ya hacía falta. Entiendo. Y me imagino que llegar a esta versión 2024 no fue así de rápido. Hubo todo un proceso detrás, ¿cierto? Consultas, revisiones. Así es, esto no surgió de la nada. El proyecto, arrancó formalmente por ahí de 2017. Ya había pasado bastante tiempo y con las reformas legales que ha habido, era necesaria la actualización. Y fíjate, un detalle interesante. Esta norma nueva no solo deja sin efecto a la NOM 017 de 2008, sino que también abroga otra norma mucho más vieja, de 1994, la NOM 101 STPS 1994, sobre extintores de espuma química. Ah, mira, eso es llamativo. Que consolide así, ¿no? ¿Sugiere algo más como una simplificación? Podría ser, sí, como un intento de hacer la gestión de seguridad más integrada. En lugar de tener normas súper específicas para equipos que chance ya ni se usan tanto o que ya están cubiertos por otros enfoques, se busca una regulación más, coherente, centrada en el análisis de riesgos general. Sí, suena lógico. Modernización, como dices, y un dato clave para todos los centros de trabajo, el tiempo para adaptarse, porque aunque se publicó en marzo de 2025, no entra en vigor luego. Correcto. Eso es bien importante. La propia norma dice que entra en vigor 6 meses después de publicarse. Eso da un respiro, ¿no? Un tiempo que es esencial para que las empresas la estudien, vean qué obligaciones nuevas tienen y hagan los ajustes que necesiten. Perfecto. Bueno, entremos ya en materia. ¿Cuál es, la meta principal de esta NOM 017? El objetivo es muy claro, ¿eh? Es fijar las reglas del juego para la selección, el uso y el manejo del equipo de protección personal. La idea final, es que este equipo sea una barrera de verdad, una barrera efectiva contra los riesgos específicos del trabajo, ya sean físicos, químicos, biológicos, mecánicos, lo que sea. Y así, prevenir accidentes y enfermedades. ¿Y quiénes deben cumplirla? ¿Aplica parejo para todos? Su alcance es total dentro de México. Aplica a todos los centros de trabajo en el país donde haya algún riesgo que haga necesario usar EPP. No importa si la empresa es grande, pequeña, de qué industria sea. Si se necesita EPP, esta norma es la que manda. Ok. Y para que no haya dudas, ¿cómo define la norma qué es exactamente equipo de protección personal? Porque a veces uno piensa solo en cascos y guantes. Buena pregunta. La definición es amplia. Es el conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger contra accidentes y enfermedades de trabajo. Pero ojo, aquí viene un punto clave que la norma aclara muy bien. Si después de hacer el análisis de riesgos, resulta que necesitas ropa de trabajo pero con características específicas de protección, por ejemplo, que resista al fuego, o químicos, o que sea de alta visibilidad, esa ropa también se considera EPP. No es la ropa de diario, claro. Ah, esa distinción es súper importante. La ropa con función protectora específica es EPP. Muy bien. Ahora sí, pasemos a las responsabilidades. Parece que la norma le pone mucho peso a las obligaciones del patrón, ¿no? ¿Por dónde se empieza? Sin duda. La piedra angular, el punto de partida, es la identificación y el análisis de los riesgos. ¿A qué está expuesto el personal? Y ojo, no es una evaluación así nomás, superficial. Tiene que ser detallada, por cada puesto, por cada área. Y además, este análisis tiene que quedar por escrito, documentado, y muy importante, mantenerlo actualizado. Si cambian las tareas, los procesos, las máquinas, hay que revisar y actualizar ese análisis. ¿Y qué tan detallado tiene que ser? ¿Qué información no puede faltar en ese análisis de riesgos?
Debe ser bastante completo, ¿sí? Se pide registrar, bueno, los datos del centro de trabajo, qué hace cada puesto evaluado, describir bien los riesgos que se encontraron. La norma pide clasificarlos. Físicos, como el ruido, ¿no? O temperaturas, mecánicos, golpes, atrapamientos, químicos, por las sustancias, biológicos. Y lo crucial, indicar qué partes del cuerpo están expuestas y, claro, señalar quién necesita EPP y de qué tipo. Y debe firmarlo quien lo hizo. Entendido. O sea, nada de talla única para la seguridad. Es un traje a la medida por puesto. Ok, una vez que se tiene ese mapa de riesgos, ¿qué sigue? ¿Cuál es el paso lógico? Pues con ese diagnóstico ya preciso, el siguiente paso es determinar el EPP específico que cada trabajador va a necesitar. Y aquí hay que considerar para qué es el EPP, ¿no? Si es algo temporal mientras se arregla algo más de fondo, si es un complemento porque otras medidas no bastan, o si es un respaldo para emergencias. La norma hasta sugiere usar unas tablas que vienen en un apéndice, como guía, aunque no son obligatorias. Vale, ya sabemos qué EPP se necesita para cada quien. Pero me imagino que no vale cualquier equipo, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir ese EPP que se da? Exacto, no basta con ir y comprar lo primero que encuentres. La norma pone criterios claros. Primero, obvio, basarse en el análisis de riesgos, pero también hay que mirar otras normas que apliquen, ¿no? Si hay trabajos en altura, manejo de químicos, ruido, soldadura, lo que sea. También son clave las hojas de datos de seguridad de los químicos, las recomendaciones de los servicios de seguridad y salud, y claro, lo que diga el fabricante del EPP. Segundo, y esto es fundamental, el EPP tiene que proteger contra el tipo y grado del riesgo. Un casco para golpes no te sirve para riesgo eléctrico si no está certificado para eso, ¿verdad? Tercero, la talla tiene que ser la correcta y debe ser compatible con otros equipos que usa el trabajador, como sus lentes graduados. Y es vital que el propio EPP no cree otros riesgos, como unos guantes muy flojos que se puedan atorar. Cuarto, se insiste mucho en que el EPP es de uso personal. Hay excepciones, sí, para algunos equipos que se pueden compartir, pero ojo, nunca guantes, ni calzado, ni mascarillas, ni tapones para oídos, ni ropa. Pero, si se comparte algo permitido, la limpieza entre un uso y otro tiene que ser súper rigurosa. Y quinto, debe adaptarse a las características físicas del trabajador, incluso si tiene alguna discapacidad. Mencionaste la compatibilidad y me acordé de algo muy específico que leí sobre el aire comprimido para ciertos equipos, como los de respiración. ¿Qué dice la norma ahí? Tienes razón, es un punto muy técnico pero súper importante. Si el EPP funciona con aire comprimido, como los equipos autónomos o las líneas de aire, ese aire tiene que cumplir normas de calidad muy estrictas. Para que sea respirable, claro. Hablamos de controlar el nivel de oxígeno, poner límites bajísimos para el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, partículas de aceite. Básicamente tiene que ser aire limpio y seguro para respirar, que no esté contaminado con nada del proceso de producción. Vaya nivel de detalle. Eso subraya la seriedad del tema. Y parece que no basta con elegir y comprar el equipo correcto. Hay un paso más, de verificación, ¿no? Correcto. El patrón tiene la obligación de verificar que ese EPP que compró tenga la certificación adecuada. Si hay una norma oficial mexicana específica para ese equipo, cascos, calzado, guantes eléctricos, por ejemplo, debe tener un certificado de un organismo acreditado bajo la Ley de Infraestructura de la Calidad. Si no hay una norma específica, entonces hay que buscar que tenga certificación bajo normas mexicanas, NMX o estándares técnicos reconocidos, o por lo menos que el fabricante de información técnica clara, fiable, que demuestre para qué protege y cuáles son sus límites. No es de confiarse nomás. La norma también piensa en quienes no son empleados directos, pero entran a zonas de riesgo, ¿verdad? Como los visitantes, proveedores. Efectivamente, el patrón debe tener EPP disponible para ellos, para proveedores, inspectores, cualquier visita que necesite entrar a áreas peligrosas. Y también, muy importante, tener suficiente EPP adecuado para el personal que va a atender emergencias según lo que digan sus planes de respuesta. Llegamos a un punto que me parece central. Dar el equipo no sirve de mucho si la gente no sabe cómo usarlo bien. Hablemos de las instrucciones y la capacitación. Fundamental. Es una obligación clave del patrón. Tiene que haber indicaciones claras y comunicarlas bien en español o en la lengua del trabajador, si es necesario, sobre cómo usar el equipo, cómo revisarlo, cuándo cambiarlo, cómo limpiarlo, guardarlo y al final cómo desecharlo. Y estas instrucciones deben basarse en lo que dice el fabricante y ser muy prácticas.
De hecho, la sección 7 de la norma se mete a fondo en esto. Cómo hacerle una revisión rápida antes de usarlo. Cómo darte cuenta si ya está dañado o caducó. Cuándo de plano ya no sirve y hay que tirarlo. ¿Qué hacer si te causa alguna reacción? ¿Cómo limpiarlo y descontaminarlo, sobre todo si se usó con químicos o agentes biológicos? ¿Cómo guardarlo para que no se eche a perder? Y hasta cómo destruirlo de forma segura cuando ya no sirve, para que nadie lo vaya a reutilizar indebidamente. Y la capacitación no es solo dar un folleto y ya, ¿cierto? Tiene que ser algo más práctico. Y luego, hay que dar un refuerzo al menos cada 2 años, o antes si cambian cosas importantes, como el tipo de EPP o los procesos. Además, es obligatorio llevar registros bien detallados. ¿Quién la recibió? ¿Cuándo? ¿Qué temas se vieron? ¿Quién dio la capacitación? Esos papeles son la prueba del cumplimiento. Oye, y un escenario muy común en muchas industrias es tener personal de empresas contratistas trabajando ahí mismo. ¿Cómo maneja la norma eso? Porque a veces ahí las responsabilidades como que se diluyen un poco. Sí, es un buen punto. La norma es clara. El patrón del centro de trabajo principal, el que contrata el servicio, tiene la responsabilidad de asegurarse de que los trabajadores de la empresa contratista sepan a qué riesgos se enfrentan en el área donde van a trabajar y qué EPP necesitan usar. Pero no basta con decirles, ¿eh? También tiene que supervisar que realmente usen el EPP correcto y bien, mientras estén haciendo su trabajo en sus instalaciones. La responsabilidad no se pasa así nomás. Bien, bien. Y ya para ir cerrando con las obligaciones del patrón, quedan algunos puntos sobre la supervisión del día a día, la señalización y, bueno, tener todo bien registrado. Así es, se exige supervisar, durante la jornada, que los trabajadores estén usando el EPP que se les dio y como se les enseñó. También es obligatorio poner señales claras donde el uso de EPP sea forzoso, siguiendo los colores y formas que dice la NOM 026 STPS 2008. Y finalmente, llevar registros, bien organizados. No solo de cuándo entregaste el EPP, sino también de cuándo se revisó, se limpió, se le dio mantenimiento, dónde se guardó y cuándo se desechó. Sobre todo para equipos que necesitan cuidados especiales o que protegen de riesgos graves, como químicos o biológicos. Para el EPP desechable, con el registro de entrega y reposición suele bastar. Y que todo quede claro. Fechas, nombres, firmas. Queda clarísimo que la carga para el empleador es importante. Pero la seguridad, pues es cosa de todos, ¿no? ¿Qué les exige la norma específicamente a las personas trabajadoras? Totalmente. Es una corresponsabilidad. Y es crucial. Las personas trabajadoras tienen sus obligaciones bien marcadas. Primero, participar en la capacitación. No es si quieren, es obligatorio. Segundo, tienen que usar y cuidar el EPP que les dan, como les dijeron, siguiendo las instrucciones. Tercero, y esto es vital para el día a día, deben revisar su equipo antes de empezar a trabajar. Y si hace falta, durante y al final del turno también, para ver que sigue en buen estado. ¿Y qué pasa si encuentran algo mal con su equipo? Si sientan que ya no los protege igual. Tienen la obligación de avisar, inmediatamente, al patrón, al supervisor. Si ven que su EPP está dañado, desgastado o que por algo ya no protege bien. La idea es que se repare si se puede o que se cambie por uno nuevo. No deben seguir trabajando si su equipo está fallando. Su seguridad depende de eso. Con tantas reglas y responsabilidades de ambos lados, ¿cómo se asegura uno de que esto realmente se cumpla? ¿Quién vigila? La vigilancia, digamos, oficial, recae en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la STPS. Ellos pueden hacer inspecciones, pero la norma también da una opción para que los patrones demuestren que están cumpliendo por su cuenta. Pueden contratar unidades de inspección. Son empresas privadas, sí, pero están acreditadas y aprobadas por la autoridad para hacer una evaluación completa y ver si se cumple con la norma. ¿Y qué tan válida es esa evaluación de la unidad de inspección? Si la unidad de inspección dice que el centro de trabajo cumple con todo lo de la NOM 017, emite un dictamen de conformidad. Y ese dictamen tiene validez oficial por 2 años, siempre y cuando no cambien las condiciones de riesgo o los procesos que se evaluaron. Claro. Presentar ese dictamen vigente a la STPS puede ayudar en las inspecciones. La norma misma te dice cómo debe ser la evaluación, ya sea que la haga la autoridad o la unidad de inspección. Revisar papeles, el análisis de riesgos, los registros de entrega, de capacitación, hacer un recorrido para ver si se usa el EPP y si están las señales, y hasta entrevistar a algunos trabajadores para checar si saben los riesgos y si les dieron equipo y capacitación.
Y todos esos registros que respaldan el cumplimiento hay que guardarlos al menos un año. La norma también trae un apéndice, el apéndice I. Mencionaste que era una guía. ¿Podrías contarnos un poquito más qué trae y por qué puede ser útil aunque no sea obligatorio usarlo? Claro, el apéndice I se llama Identificación y Selección del Equipo de Protección Personal. Y como dices, la norma lo marca como no normativo, o sea, no es obligatorio seguirlo al pie de la letra. Sin embargo, es una herramienta súper práctica, sobre todo para quien está haciendo o actualizando su análisis de riesgos y viendo qué EPP necesita comprar. ¿Y qué tipo de información práctica tiene? ¿Ejemplos o algo así? Principalmente trae dos tablas muy útiles. La primera, la tabla ID1, es como una matriz. Relaciona las partes del cuerpo, cabeza, ojos, cara, oídos, sistema respiratorio, manos, pies, tronco, con tipos específicos de EPP y los riesgos contra los que protegen. Y es bastante completa, ¿eh? Menciona desde cascos de diferentes tipos, lentes, caretas, tapones, conchas acústicas, un montón de respiradores distintos, guantes para químicos, para electricidad, para golpes, para calor o frío, ropa especial contra fuego, químicos, trajes encapsulados, muchos tipos de zapatos de seguridad con casquillo, dieléctricos, antiestáticos, resistentes a clavos, hasta equipos para caídas y para los brigadistas. La segunda tabla, la I2, es básicamente una plantilla. Te ayuda a organizar la información, sugiriendo cómo listar los puestos de trabajo y ponerles el EPP que necesitan según los riesgos, usando la tabla IUN como referencia. Es como una hoja de ruta, muy buena. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea central de esta nueva NOM 017 STPS 2024, podríamos decir que no es solo una lista de equipos y ya. Refuerza la idea de que la seguridad con EPP es como un ciclo, ¿no? Un proceso completo. Exactamente. Es un sistema integral. Empieza con un análisis de riesgos bien hecho, a fondo, adaptado a cada puesto. Sigue con elegir bien el EPP, el correcto, que esté certificado, que le quede bien al trabajador y sirva para el riesgo específico. Y se mantiene vivo con la capacitación constante, con la supervisión activa, cuidando el equipo y, sobre todo, con la participación y la responsabilidad de todos, del empleador y de las personas trabajadoras. Es un trabajo en conjunto. No se trata solo de cumplir por cumplir para evitar una multa, sino de verdad construir una cultura de prevención. La norma parece dar el marco, las herramientas y define quién es responsable de qué para lograrlo. Precisamente. El fin último es cuidar la salud, la integridad de las personas en su trabajo. La norma pone las bases técnicas y legales para eso. Todo esto nos deja pensando algo. Cumplir con la norma, punto por punto, es lo mínimo. Es fundamental, claro. Pero ¿cómo pueden las empresas ir un poquito más allá? ¿Cómo fomentar que esto de la seguridad y usar bien el EPP se vuelva algo de todos los días, un hábito real y no solo una regla que hay que seguir porque sí? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Para pasar del simple cumplimiento a tener una verdadera cultura de seguridad. No hay receta mágica, pero seguro tiene que ver con varias cosas. Comunicar siempre por qué es importante, no solo decir qué hacer. Que los jefes pongan el ejemplo, que se vea que les importa la seguridad a todos los niveles. Y sobre todo, creo yo, abrir canales para que la gente participe de verdad. No solo que reciban el EPP, sino que ayuden a identificar riesgos, a proponer mejoras. Es un desafío constante, sin duda, pero ahí está el verdadero valor de la prevención. Un tema para seguirle dando vueltas y trabajando en cada empresa, ¿no?